Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Me acuerdo perfecto del primer cliente que me habló esa noche. Me dijo: ¿cuánto por llenar el tanque? Y lo raro no fue la pregunta, fue la manera en la que me lo dijo, como si su voz viniera de muy lejos, como un eco lejano, como si alguien más estuviera repitiendo la frase desde una bocina vieja. Buenas noches, Foster. Mi nombre es José. Actualmente tengo 37 años de edad y esto que te voy a contar, la verdad es que ya no sé si creer si realmente me sucedió o me lo imaginé. Lo que sí es completamente cierto es que cada día me deja más horrorizado de tan solo recordar lo horrible que tuve que vivir. Esa noche me tocó cubrir un turno nocturno en una gasolinera que está casi a pie de carretera, de esas que están en medio de la nada. Me habían llamado de última hora porque el otro empleado no pudo ir, y como necesitaba el dinero, ni siquiera lo pensé. Ya me había aventado varios turnos de noche y no era nada del otro mundo, pero esta estación tenía algo distinto desde que llegué. Era más silenciosa que otras en la noche, ni siquiera se escuchaba el ruido de los grillos, y eso que estaba rodeada de terreno abierto y baldío, lleno de vegetación. Las luces del techo parpadeaban aunque eran nuevas, y adentro olía como a humedad vieja, pero no había ni una gotera. Teníamos cámaras, sí, pero el monitor de seguridad a veces iba negro durante unos segundos, como si se reiniciara solo o estuviera fallando. No me espanté del todo, tampoco soy de los que se sugestionan fácil, pero hubo algo que sí me incomodó desde el inicio. Todo era demasiado quieto, como si el tiempo mismo estuviera aguantando la respiración. El primer cliente que llegó a la 1 de la mañana aproximadamente era un señor de esos que parece que no tienen prisa, con sombrero y camisa a cuadros. Muy ranchero. Seguramente vendría a alguna fiesta de las rancherías. Ya sabes, esas fiestas que se hacen en la sierra. Me saludó con la cabeza y me dijo lo del tanque. Le llené la camioneta y me pagó con efectivo. Agarró su ticket y se fue. Lo raro fue que al subirse de nuevo a la camioneta, se me quedó viendo por unos segundos, con una cara muy vacía. No enojado, no alegre, no cansado. Nada. Como si no supiera por qué estaba ahí. Como si hubiera olvidado el motivo. Simplemente era inexpresivo. No le di importancia, pero una hora después, exactamente a las 2, vi que entraba a la misma camioneta, igualita, y bajo el mismo señor. Pensé que tal vez solo era una coincidencia, otro señor parecido con la misma troca, pero no, era él, y dijo con la misma entonación, la misma pregunta: ¿cuánto por llenar el tanque? Ahí sí me saqué un poco de onda. Le dije: ya habías venido hace rato, ¿no? Pero ni me respondió. Nomás se me quedó viendo con la misma cara vacía, como si no hubiera entendido lo que le dije. Le llené de nuevo el tanque y volvió a pagarme con un billete igualito al anterior. Mismo doblez, mismo olor. Cuando se fue por segunda vez, miré las cámaras para revisar el video de la primera visita y no aparecía. Solo estaba yo en la estación, completamente solo. Pensé que tal vez el sistema andaba mal, que andaba fallando. Entonces me puse a revisar mi celular, a caminar por ahí, a intentar pasar el tiempo para que se fuera más rápido. Pero a las 3 de la madrugada regresó. La misma camioneta, el mismo señor, la misma pregunta y la misma voz lejana. Para entonces yo ya tenía la piel de gallina. Esto sucedía con una precisión casi que quirúrgica. No se demoraba ni un minuto más ni menos. Exactamente cada hora se estaba apareciendo esa extraña camioneta con el hombre a bordo. Intenté grabarlo con el celular, pero de alguna forma la pantalla solo se quedaba en negro. No daba fotos ni video, nada funcionaba. Y lo peor fue que a las 4 volvió a regresar. Pero esta vez su rostro estaba distinto, como más hinchado. Tenía los ojos más rojos y la piel como pálida, pero también se veía como si se estuviera pudriendo. Me temblaban las manos mientras le llenaba el tanque. No podía ni siquiera, no me atrevía, más bien es la palabra, a mirarlo a los ojos. Se fue.
En ese momento, muy asustado, yo me encerré en la oficina. Cerré con llave, apagué las luces. Pensé que tal vez alguien me estaba haciendo una broma enferma, o que me había quedado dormido y estaba soñando con algo horrible. Pero a las 5 de la madrugada, otra vez volvió. Su cara estaba desfigurada, como si se hubiera quemado, pero no parecía sangrar. Y la voz seguía sonando igual, lejana, distorsionada, y volvió a decir lo mismo. ¿Cuánto por llenar el tanque? Yo ya no quise salir. Me escondí detrás. Lo vi desde las cámaras, pero en las grabaciones no parecía haber nadie. Ni la camioneta, ni el cliente. Cada hora parecía volver, cada vez más putrefacto, más torcido. Ya ni siquiera caminaba bien, como si los huesos no le sirvieran. Y la camioneta también se veía más maltratada, oxidada, como si llevara años abandonada. A las 7 de la mañana ya no aguanté más. Salí corriendo hacia la calle, pero todo estaba igual. Oscuro, sin tráfico, sin amanecer. Miré el celular y seguía marcando la 1 de la madrugada. Ahí fue cuando entendí que algo no estaba bien con el tiempo. Totalmente horrorizado, decidí robar la camioneta a ese extraño sujeto cuando se distrajo y salió yendo a toda velocidad. La camioneta chirrió cuando la giré bruscamente hacia la carretera. Me estrellé contra uno de los anuncios, lo pasé por encima y las llantas apenas lograron ganar tracción mientras me alejaba de la estación. Los faros iluminaban un camino oscuro que, juro por lo que quieras, no estaba ahí antes. Ni la carretera, ni los árboles, nada. Era un camino de terracería, rodeado de una especie de niebla espesa apenas que se dejaba ver unos metros al frente. El velocímetro subía, pero no sentía que avanzara. Y aunque no escuchaba voces, sentía que algo me susurraba al oído. No palabras claras, más bien como si alguien muy cerca de mí respirara muy despacio, como si me estuvieran olfateando el miedo. Y fue ahí cuando me di cuenta de que no estaba solo. Alcancé a ver por el espejo retrovisor al cliente sentado en el asiento trasero. Era el mismo tipo de siempre. No grité. Fue como si el miedo me apretara el cuello desde adentro. Solo atiné a acelerar más y más hasta que empecé a perder el control del volante. Todo se volvió una mezcla entre neblina, ramas, un rugido lejano que no parecía un motor ni un animal, y el susurro persistente que se metía por mi oído izquierdo como un taladro. No vi el barranco, solo sentí el vacío en el estómago cuando la camioneta se levantó en el aire, como si volara. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, de menos de un segundo. Antes de sentir cómo el mundo me aplastaba, todo se volvió un golpe seco y luego oscuridad. Pero no me morí. Desperté entre escombros. Unos arbustos me habían amortiguado algo de la caída. La camioneta estaba volcada, varios metros más abajo. El brazo me dolía como si lo tuviera roto y tenía cortada la frente. Pero a pesar de todas las heridas, estaba vivo. No entendía nada. No sabía si estaba soñando, si ya me había muerto o qué demonios estaba pasando. Tampoco entendía por qué seguía siendo de noche. Traté de sacar mi teléfono y fue ahí cuando me asusté de verdad. No tenía sangre en la frente, ni cortada, ni moretones, ni dolor, ni rastro del accidente. Ya no me dolía el brazo. Me revisé varias veces. La tierra estaba húmeda, pero mi ropa no estaba ni sucia. La camioneta ya no se veía, no había nada. Solo estaba yo. De alguna forma estaba parado otra vez en la carretera, como si lo que acababa de pasar no hubiera sucedido. Y ahí, a lo lejos, estaba esa maldita gasolinera, con las luces encendidas, el letrero parpadeando, todo igualito. No me acuerdo bien de lo que pasó después. Caminé, grité, me tiré al suelo, me arranqué la camisa, tiré los tenis. No sé, estaba completamente desquiciado. Fue como si estuviera atrapado en un sueño. Todo lo que hiciera no servía de nada. La gasolinera seguía ahí, de noche. No importaba hacia dónde caminara. Era como si el mundo se doblara para regresarme a ese punto exacto. Y en un momento, simplemente, me rendí. Volví a entrar a las oficinas de la gasolinera sin saber qué estaba sucediendo ni qué hacer. El reloj de alguna forma volvió a marcar las 3 de la madrugada, la computadora donde estaba el monitor de las cámaras de seguridad. Sentí un terrible vacío en el estómago, pues en cualquier momento llegaría el mismo tipo en la vieja camioneta, y me daba miedo el solo pensar en qué estado de descomposición se encontraría ahora su piel. Pero algo extraño pasó. Ya no vino nadie, por lo menos eso pensé. Me senté en el piso y me quedé completamente dormido. Desperté con un sobresalto, como si alguien me hubiera empujado, pero no había nadie.
La luz del sol se filtraba por las ventanas de la oficina de la gasolinera. El cielo estaba completamente despejado, azul, como si nada hubiera pasado. El reloj marcaba las 7:35 de la mañana. El sonido lejano de los autos, la radio encendida en la tienda de conveniencia de al lado donde mi compañero ya había llegado. Todo era normal otra vez. Me quedé unos segundos en el suelo, sin saber si reír o llorar o vomitar. Me sentía como si hubiera estado bajo el agua mucho tiempo y recién pudiera respirar. Pero por un momento llegué a pensar que todo simplemente había sido un mal sueño. Una pesadilla inducida por el cansancio. Lo quise creer, de verdad, lo quise. Hasta que salí a la explanada de la gasolinera. Justo frente a la bomba número 2 estaban las marcas, las huellas de llantas, no una ni dos, muchas, todas en formas de círculos, como si alguien hubiera derrapado, girado y corrido. Yo recordé perfectamente que había salido disparado en esa camioneta justo desde ahí, y era patrón parecido de las formas de las marcas que mi mente demostraban una y otra vez durante la noche. Me quedé congelado, me acerqué y toqué el piso. El caucho marcado en el cemento aún olía quemado. Eso no estaba en mi cabeza. Fui con el encargado del siguiente turno, que apenas acababa de llegar. Le pregunté si había escuchado algo extraño. Me dijo que todo estaba normal a excepción de que me encontró dormido, claro. Yo le conté todo lo que me había pasado. Él, un poco incrédulo, pero al verme tan alterado, decidió checar el sistema. Revisamos juntos el sistema de videovigilancia, desde la 1 de la madrugada hasta las 7, pero solo aparecía yo, caminando, de vez en cuando sentado, a veces hablando solo, o parado frente a la bomba número 2, sin moverme, mirando el vacío como un zombie, pero nada más. Ni camioneta, ni cliente, ni ruidos, nada. Pero aún así, las marcas seguían ahí. No pude seguir trabajando en esa gasolinera. A la semana renuncié. Nadie me creyó lo que conté. Algunos compañeros pensaron que había consumido algo, sustancias. Otros simplemente se burlaban y me decían que ya me estaba quedando loco. Fui a ver 2 psiquiatras, uno particular y otro del seguro. Ambos me dijeron lo mismo, que no tenía nada, que no presentaba indicios de psicosis ni trastornos del sueño, que probablemente había sido una pesadilla inducida por el insomnio, pero ninguno puede explicar por qué las marcas de las llantas siguieron ahí durante unos días más, hasta que finalmente fueron cubiertas y los pasos del tiempo hizo que desaparecieran. Nunca he vuelto a tener una experiencia parecida, pero esa noche me cambió para siempre. A veces pienso que todo fue producto de mi mente, que el cansancio y la soledad me jugaron una muy mala pasada. Pero hay noches en las que sueño con ese camino, con ese susurro al oído, con la cara de ese hombre pudriéndose frente a mí. Esto es todo, Foster. Hasta la fecha aún me sigue dando escalofríos. Aunque ya han pasado un par de años desde que me sucedió esto, hasta la fecha puedo recordar perfectamente toda la noche de horror que me tocó vivir. Un saludo para ti y a toda tu audiencia. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Me arrepentiré toda la vida por haber aceptado hacer ese favor. Esa caja. Nunca debimos aceptarla, y mucho menos haberla abierto. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 39 años de edad y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Tamaulipas. Esto que les voy a contar pasó hace como 2 años. Trabajaba en una gasolinera, en un turno donde a veces se alargaba hasta la noche, pero casi siempre estaba en la tarde. Era una chamba tranquila, monótona, ya saben, recibir clientes, despachar gasolina, limpiar un poco, lo típico, pero hubo un día que se salió completamente del guión. Eran como las 7:30 de la tarde cuando llegó un señor. Venía en una camioneta roja, de esas viejitas pero bien cuidadas. Bajé tranquilo, sin prisa, con una sonrisa muy amable. Pidió gasolina y pagó sin problema, y justo cuando estaba por irse, regresó caminando hacia la tienda con una caja de madera en los brazos. Oigan, disculpe la molestia, ¿podría dejar esto aquí tantito? Va a venir un compadre por ella como en 1 hora. Les dejo una feria por la molestia. No era raro, en esa gasolinera nos tocaba de todo. Gente que dejaba mochilas, encargos, comidas, llaves. Y como el tipo se veía inofensivo y hasta nos soltó un billete de 100, pues le dijimos que sí. La caja era algo extraña, como de esas que usan para guardar herramientas, pero más rústica.
No tenía cerradura ni nada por el estilo, solo 2 seguros metálicos que mantenían la tapa cerrada. La cargamos y la pusimos en la bodeguita de atrás, donde se guarda la mercancía de la tienda. Pensamos que al rato llegaría alguien por ella y listo, pero no llegó nadie. Pasaron las horas, incluso hasta cerró la tienda de nuestro compañero, y cuando me fui, le dije al del turno de la noche que ahí había una caja que iban a recoger. El tipo, que se llama José, nomás me hizo una seña de ok con la mano y asintiendo con la cabeza. Al siguiente día la caja seguía ahí, y luego otro y otro. Le preguntamos a José si alguien había pasado por ella y nos dijo que no había visto a nadie preguntar nada. Pero fue al 3.er o 4.er día cuando José empezó a decirnos cosas raras. Primero que escuchaba como si alguien hablara desde la bodega. Decía que eran susurros, pero no entendía lo que decían. Luego dijo que escuchó claramente una voz que gritó desesperadamente, como si estuviera sufriendo un tormento. Fue corriendo hacia la bodega, abrió la puerta, pero no había nada. Lo tomamos a broma, hasta pensé que nos estaba jugando una, pues no era la primera vez que nos contaba historias de terror que supuestamente le habían sucedido en la madrugada. Nosotros siempre pensábamos que las inventaba o que le exageraba de más, ya que a veces hasta se reía mientras nos las contaba. Pero esta vez su cara no era de risa, estaba pálido, como si no hubiera podido dormir bien, y nos juraba que no lo estaba inventando. Las noches siguientes fueron peor. Dijo que las cosas se movían solas, que dejaba el trapeador en un rincón y luego lo encontraba tirado en otro lado, que había sombras que pasaban por las ventanas aunque ya no hubiera nadie en la noche. Una madrugada, según nos contó, se fue al baño y cuando salió, la puerta de la bodega estaba abierta. Jamás dejaba esa puerta abierta porque sabía que se acumulaba el frío y los ratones se metían. Dijo que cuando se asomó, vio algo moverse, algo chaparrito, como del tamaño de un niño agachado, pero no corrió ni gritó, se quedó ahí, congelado, viendo cómo esa cosa se ocultaba detrás de unas cajas. Cuando agarró valor y decidió entrar, no había nadie. Ahí fue cuando dijimos que ya era mucho todo esto, no podíamos seguir ignorando lo que pasaba. Una noche me tocó cubrir a José. No dijo sus razones, simplemente no se presentó. Nunca me había tocado estar solo en el turno de la madrugada, pero acepté porque pues la feria no me vendría mal. A eso de las 3 de la madrugada, estaba en la parte de atrás, revisando inventario cuando escuché un golpe seco en la bodega, como si hubieran tirado algo pesado. Me acerqué, encendí la luz y abrí la puerta. Todo parecía normal, pero cuando vi la caja, me recorrió un escalofrío. Los seguros estaban abiertos, no estaban rotos ni forzados. Era como si alguien los hubiera quitado a mano. Me acerqué y con toda la precaución del mundo, levanté la tapa y adentro había un muñeco. No era un juguete, era algo hecho a mano, de trapo, pero con una especie de costuras extrañas, hilos rojos y amuletos pegados al cuerpo. Tenía la cara cosida con hilos cruzados, como si no quisieran que hablara. En el pecho le habían escrito un nombre con lo que parecía sangre seca. En ese momento algo pasó. Escuché un sollozo, clarito, como si alguien estuviera llorando justo detrás de mí. Me giré tan rápido que hasta se me bajó la presión y casi me desmayo, pero no había nadie. Sin embargo, el llanto ahí seguía. Cerré la caja de golpe, la saqué de la bodega y la dejé en la parte trasera, junto al contenedor de basura. Le hablé al gerente en cuanto amaneció y le conté todo. Me creyó, para mi sorpresa, y de hecho, apenas le mencioné lo que había sucedido, me dijo que él se llevaría la caja y el muñeco, que no iba a dejar eso ahí ni un día más. Y así fue. A las 8 en punto pasó por ella, la metió a la cajuela de su auto y se fue. Nunca nos quiso decir qué hizo con ella, ni dónde la fue a tirar, pero desde entonces no volvimos a tener nada raro en la gasolinera. No sabemos si esa cosa era un amarre, un trabajo de brujería, una maldición o qué rayos era. Nunca supimos si nosotros éramos el objetivo o si se le dejaron para alguien más. Lo único raro es que José pasó las peores madrugadas de su vida. Yo también me tardé un buen en poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese maldito sollozo, y no saben cuántas veces soñé con ese maldito muñeco. Pero eso no fue el final de la historia. Una semana después, justo cuando empezábamos a bromear con que ya nos habíamos deshecho de esa horrible caja, sucedió algo extraño. Era de noche, eran como las 11, y yo estaba en la parte de afuera fumándome un cigarrillo. Otra vez me había tocado cubrir el turno de la noche,
No había mucho movimiento, solo una que otra moto pasando por la carretera, nada fuera de lo normal. Entonces llegó un tipo caminando. Sí, caminando. A esas horas, por esa carretera. Es rarísimo que alguien viniera a pie. No hay casa cerca ni paradas de camión, nada. El tipo venía directo hacia la gasolinera, como si ya supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Desde que lo vi me puse tenso. Tenía un aire raro. Vestía completamente de negro. Pantalón, camisa, chamarra, todo negro. Pero no era ropa sucia ni vieja. Al contrario, estaba impecable. Lo más raro era la cara. No porque tuviera algo grotesco ni nada por el estilo, sino porque no tenía expresión alguna. Ni siquiera parecía estar enojado o preocupado. Simplemente era inexpresivo, frío, de esos rostros que ves y sientes que están mirando por otro lado. Entró a la gasolinera sin decir nada. Caminó despacio como si estuviera reconociendo el lugar y se detuvo justo enfrente de mí. Y entonces me preguntó con una voz grave: «Aquí dejaron una caja de madera». Se me fue el alma a los pies. No tuve que preguntar a qué caja se refería. Supe inmediatamente que hablaba de esa. Y lo peor fue cómo lo dijo. No preguntó si teníamos una caja, sino que parecía estar seguro de que estaba ahí. Me quedé callado un segundo y no supe qué responder. Estaba solo. No sabía si mentirle, decirle que nunca nos dejaron nada, o si soltarle todo de un jalón. Lo único que pude decirle fue: «¿Hace cuánto la dejaron?». El tipo me miró fijo. Se me quedó viendo como si supiera que le estaba dando vueltas al asunto. No contestó mi pregunta, solo repitió: «Me dijeron que la dejaron aquí, hace días. ¿Todavía la tienes?». Ahí me puse nervioso, me temblaban las manos. No sé por qué, pero sentía que si le decía la verdad, iba a pasar algo malo. Pero también me daba miedo mentirle. Le dije lo más neutral que pude: «Pues aquí han dejado muchas cosas». «¿Cómo era la caja que dices?». «De madera, vieja, con 2 seguros metálicos al frente, no muy grande». Ya no podía negarlo, era esa. Le dije que ya no estaba, que la habían recogido. No le dije quién, ni cuándo, ni cómo. Solo eso, que ya no estaba. El tipo sintió como si ya lo esperara. Dio media vuelta y se fue sin decir ni una sola palabra más. No preguntó quién se la llevó, no pidió detalles, nada. Salió caminando igual que como llegó y se perdió en la oscuridad de la carretera. Lo más escalofriante fue que no escuché que pasara ningún carro, nada, ningún motor, nada. Simplemente desapareció. Ahí fue cuando supe que esa caja no era cualquier cosa y que hemos estado jugando con algo que no entendíamos. Afortunadamente ya nada más extraño ocurrió, salvo por un par de cosas raras, pero nada comparado con lo que nos trajo esa maldita caja. No me lo vas a creer, pero yo juraría por lo más sagrado que esa gasolinera sí estaba ahí. La vi, me detuve, cargué gasolina, pagué en efectivo. Todo normal hasta que alguien me dijo que ese lugar llevaba años abandonado, que ahí no hay nada, y desde entonces no dormí igual. Todo esto me pasó hace unos meses, en una madrugada cualquiera. Yo trabajo vendiendo piezas para maquinaria pesada, y ese día me tocaba ir desde donde vivo hasta una ciudad como a unas 5 horas de camino, al norte. Como siempre, salí tarde, como a las 11:30 de la noche, porque me confié en que el tráfico estaría libre y llegaría en friega. Grave error. No me gusta manejar de noche, pero ya sabes cómo es esto. Si no vas tú, nadie lo hace, y ese negocio no se mueve solo. Iba en mi coche, un Aveo viejo, nada fuera de lo normal. Todo tranquilo las primeras 2 horas, aunque ya cerca de la mitad del trayecto empezó a entrar el pendiente de la gasolina. El medidor marcaba que todavía tenía como un cuarto de tanque, pero había un tramo larguísimo sin pueblos ni gasolineras, puro monte y carretera solitaria. Así que me empecé a poner un poco nervioso. La verdad es que esa autopista la he recorrido como unas 5 o 6 veces, y según yo, ya me la sabía bien. Sabía que entre 2 casetas hay como 50 kilómetros y nada, y justo estaba entrando en ese tramo. Pero esa noche a lo lejos vi unas luces como de neón. No sé, algo se asomaba por la orilla. Pensé que tal vez sería una tienda, pero no, era una estación de gasolina. Me pareció raro porque no recordaba haberla visto, y créeme que cuando manejas tanto por un mismo lugar, te aprendes de memoria hasta los anuncios. Aún así no lo pensé mucho. Era eso o arriesgarme a quedarme tirado a media autopista, así que me orillé y entré. Desde que crucé el letrero me dio mala espina.
No sé cómo explicarlo, pero el lugar no se veía normal. Tenía una estructura como las de antes, de esas lechumbres de láminas sostenidas por vigas de metal grueso. Nada de esas gasolineras modernas de Pemex con la luz blanca intensa y letreros grandes. Esta se veía mucho más vieja, como si estuviera detenida en el tiempo, y apenas iluminada con unos focos amarillos colgando que parpadeaban. Pensé que tal vez eran de guachicoleros, así que bueno, no le tomé importancia. Al final la gasolina me serviría igual. No había nadie, pero apenas me estacioné, salió un señor. No dijo nada, solo caminó hacia la estación y me hizo una seña con la cabeza, como preguntando cuánto quería. Bajé el vidrio y le grité: «Tanque lleno». El tipo sintió y empezó a cargar. Me fijé en él. Era un hombre como de unos 60 y tantos. Tenía una gorra que apenas dejaba verle la cara. No me dio buena espina, pero tampoco algo tan raro como para espantarme. He visto gente más rara en otras gasolineras, la neta. Lo que sí se me hizo extraño fue que no tenía ningún logo de alguna marca, ni Pemex, ni Total, ni nada. Era una gasolinera pelona, sin identificación, lo cual reforzaba la idea de que eran guachicoleros. Pero bueno, no importa. Cuando terminó, me acerqué para pagar. No tenía en terminal para pagar con tarjeta, puro efectivo. Me dijo la cantidad con una voz ronca, como si le costara trabajo hablar. Pagué y me fui rápido. No quería estar más tiempo ahí. No por miedo, sino por la sensación de incomodidad que daba el lugar. Era como si el aire se sintiera denso, caliente, como si algo mal estuviera por pasar. Volví al coche y me arranqué. Lo raro es que ya en el camino no podía dejar de pensar en la estación de gasolina. Miré por el retrovisor y las luces seguían ahí, pero en cuanto pasé una curva, desaparecieron por completo. Simplemente quedó sin rastro. Pensé: ya está, pues ya tengo la gasolina. Un poco extraño, pero no importa, ya la tengo. Pero faltando como media hora para llegar a mi destino, volví a ver el medidor y estaba otra vez marcando menos de un cuarto de tanque. Se me heló el cuerpo. No puede ser, pensé. No había recorrido tanto como para que se me bajara tanto la gasolina. Era imposible. Al principio creí que tal vez el medidor estaba fallando, pero conforme seguía manejando, la aguja bajaba más y más. Ya no tenía dónde cargar y se suponía que acababa de llenar el tanque. Me sentí estafado. Cuando llegué a la ciudad, por suerte, el coche no se me paró, pero el tanque estaba prácticamente vacío, casi en seco. Me fui directo a la casa del compa que me esperaba y entre broma y broma le conté lo que me había pasado, pensando que a lo mejor era una gasolinera nueva o algo así, o que simplemente su combustible era trucho y estaba rebajado con agua o no sé con qué tontería podrían hacerlo. Pero su cara cambió de inmediato cuando le describí el lugar. Me dijo: ¿dónde dices que estaba? Le repetí el tramo entre tal caseta y tal curva y me respondió muy serio: oye, ahí no hay ninguna gasolinera, güey. Hace como 10 años hubo una, pero se quemó. Se incendió por un corto y murieron 2 trabajadores. Desde entonces quedó cerrada. Pensé que me estaba tomando por tonto, pero me juró que no hay nada, que ahí solo quedó un terreno baldío. Yo le dije que no, que era imposible, que yo estuve ahí, que cargué gasolina y que hasta hablé con el trabajador, el viejito. Él me miró con cara de preocupación y me dijo que si quería. Al día siguiente pasábamos juntos para que viera que no había nada. Al día siguiente, como eso de las 11 de la mañana, nos subimos a su carro y nos fuimos de regreso por la misma autopista. Yo iba bien atento, buscando ese tramo donde me había parado, tratando de reconocer cualquier señal, cualquier detalle. Pasamos la primera caseta, la curva y los letreros, y sí, llegamos al punto exacto. Lo supe porque recordaba una pendiente antes de una curva cerrada, y justo al final había estado la entrada a la gasolinera, pero ahí no había nada, literal, nada. Era puro terreno seco, con monte crecido, piedras, escombros viejos. Solo quedaban unas columnas quemadas y pedazos de concreto, como una estructura que alguna vez fue algo. Pero no había ni rastro de ahí que se vendiera gasolina. Ni letreros, ni bombas, ni techo, nada. Era como si el lugar donde estuve apenas unas horas antes nunca hubiera existido. Me bajé del carro, no sé por qué. Caminé un poco en el terreno y mi amigo se quedó en la orilla, observando desde lejos. Entre la maleza se alcanzaba a ver una vieja base de concreto, y al fondo un anuncio caído, oxidado y cubierto por arbustos, que apenas se notaba. Me acerqué y sí, todavía se alcanzaba a leer unas letras medio borradas. Decían el nombre de la estación. Era el mismo nombre que había visto cuando pagué la noche anterior. Me empezó a doler la cabeza intensamente.
Me sentí con náuseas y mareado, como si algo dentro de mí me mareara. No sé si fue el calor o los nervios, pero me dieron náuseas y me regresé al coche. En el camino de regreso no hablamos, ni una palabra. Mi amigo tampoco quiso decir mucho, solo me dijo que él sabía del incendio, que lo había leído hace unos años en una nota local. Me dijo que el señor que murió ahí se llamaba Don Mateo, que era el encargado de noche. No le conté que el tipo que me atendió parecía tener la edad de ese don, ni que llevaba la misma gorra. Sentí que si le decía eso en voz alta, lo hacía más real. Pero aquí no acaba todo. Unos días después me empezó a doler la cabeza otra vez. No dormía, tenía sueños raros, soñaba con ese lugar. Veía la gasolinera encendida pero sola, vacía. En el sueño yo llegaba y no había nadie, pero de repente apareció el señor detrás de mí y me hablaba al oído, aunque no podía entender lo que decía. Solo recuerdo que me decía que tenía que regresar. Lo ignoré pensando que era mi mente jugando conmigo, que el estrés y el miedo me estaban haciendo pedazos. Pero lo que pasó después fue lo que me terminó de quebrar. Desde entonces, cada vez que salgo a carretera, me aseguro de tener suficiente combustible. No vuelvo a confiar en lo que veo en el camino, y menos si es de noche. Hasta la fecha, aún sigo sintiendo escalofríos, el simple hecho de recordarlo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a este apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra brujería para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.